Para la práctica 9 de amplificador de pequeña señal, se nos dan 5 circuitos en el cual nos piden mi corriente de colector, mi corriente base, mi voltaje colector emisor y mi voltaje de salida del transistor, del amplificador. Mi voltaje de corriente directa es de 5 voltios y mi voltaje de corriente alterna es de 23 milivoltios con una frecuencia de 1 kHz, que me da que mi corriente de colector es de 1.2 mA, mi voltaje colector emisor 3.7 y mi corriente base de 9.30 microamperes. Mi gráfica de punto de operación es esta. Ahora para mi voltaje de salida, me dice que mi voltaje sería 969 milivoltios y mi voltaje de entrada es 22.8 milivoltios. Para los cálculos, mi corriente de saturación, mi corriente directa entre mi resistencia de colector, que es más 5 miliamperes, mi voltaje de corte es igual a mi voltaje de corriente directa, que es 5 voltios. Mi corriente base es mi voltaje corriente directa menos el voltaje del diodo, que es 0.7, entre mi resistencia base, que me da 9.14 microamperes. Y mi corriente del colector es mi beta, que es 150 por mi corriente base, y me da 1.37 miliamperes. Mi voltaje colector emisor es mi voltaje corriente directa menos mi voltaje colector, que me da 3.63 voltios. Mi resistencia N es 18.96 y mi Z inicial es mi beta por mi resistencia que es 150 por los 18.96, me da 2844. Mi Z0 es igual a mi resistencia de colector, que es 1K. Para mi amplitud es menos mi resistencia de colector entre mi y me da menos 52.74. Y para saber mi voltaje de salida se multiplica los menos 52.74 por mi voltaje de entrada, que me da 1213 milivoltios. Y esta es mi gráfica de punto de operación, donde mi voltaje colector emisor es de 3.63 y mi corriente 1.37 amperes. Para mi siguiente circuito me dice que mi corriente en alterna es de 100 milivoltios. Y para mi voltaje colector emisor 3.14. Mi corriente colector 544.45 microamperes y mi corriente base 4.9 microamperes. Para mi gráfica de punto de operación, que es esta, aquí para la gráfica azul, que es mi voltaje de entrada, que son 999.9 milivoltios, y mi voltaje de salida 2.35 voltios, que es el amarillo. Para los cálculos del circuito, entonces, mi corriente de saturación, que es 1.47 miliamperes, mi voltaje de corte es de 5 voltios, que es mi fuente. Se saca mi resistencia de Thevenin, que es 868.42, y mi voltaje Thevenin, que es de 0.66. Para saber mi corriente de base, es mi voltaje Thevenin menos mi voltaje de diodo, entre mi resistencia Thevenin más mi beta más 1 por mi resistencia emisora, que es 100 ohms, me da 2.6 microamperes. Para saber mi corriente del colector es mi beta por mi corriente base, que me da 375 microamperes.
Para mi corriente colector emisor es mi fuente entre mi fuente menos mi corriente por resistencia 2 y resistencia E. Entonces me da 3.72 mi voltaje colector emisor. Para mi re es 26 milivoltios entre mi corriente emisora, que es igual a mi corriente colector, que es 375 microamperes, que me da 69.33 ohms. Para mi Z inicial es igual a mi beta por mi re, que me da mi Z inicial es igual a mi resistencia colector, que es 3.33 kilo ohms. Mi amplitud es menos mi resistencia del colector entre mi re, que me da menos 9.48. Eso lo multiplico por mi corriente inicial, mi voltaje inicial, me da menos 1.94 voltios, que es mi voltaje de salida. Mi punto de operación es donde mi voltaje colector emisor de 3.32 y mi corriente colector de 0.335 miliamperes. Para el siguiente circuito se introduce una corriente alterna de 40 milivoltios, donde me dice que mi voltaje colector emisor de 1.7, mi corriente colector 1.4 miliamperes y mi corriente base 12.23 microamperes. Para mi gráfica de punto de operación, que es la siguiente, el azul es mi voltaje de entrada, que es 39.9 milivoltios. Mi voltaje será 319 milivoltios. Para los cálculos del circuito 3, es mi corriente de saturación, que es 2.25 miliamperes, mi voltaje de corte 5 voltios, mi corriente base 11.84 microamperes, mi corriente colector 1.77 miliamperes, mi voltaje colector emisor, mi Z inicial, que es de 200.203.39 ohms, mi Z final, que es igual a mi resistencia colector, que es 2.2 kilo ohms. Entonces mi amplitud es de menos 8.52, que la multiplico por mi voltaje inicial, que me da, mi voltaje sería 324 milivoltios. Y para mi gráfica de punto de operaciones, donde mi voltaje colector emisor es de 1.07 y mi corriente colector 1.77 miliamperes. Para el cortocircuito, donde se me da una voltaje de entrada de 30 milivoltios, donde me da mi voltaje colector emisor de 2.68 y me da mi corriente colector 694.4 microamperes y mi corriente base 6.27 microamperes. Mi gráfica de punto de operación, y aquí me dice que mi voltaje de salida de 2.07 voltios, mi voltaje de entrada 29.7 milivoltios. Entonces, para mi corriente de saturación es de 1.51 miliamperes, mi voltaje corte 5 voltios, mi corriente base 5.19 microamperes, mi corriente colector 778.7 miliamperes, mi voltaje colector emisor 2.4 voltios, mi re 333.39 ohms, mi Z inicial 508.35 ohms, mi Z final 3.3 kilo ohms, mi amplitud será menos 98.83 voltios, que lo multiplico por mi voltaje de entrada, que me da menos 2.96 voltios. Y mi punto de operación, donde mi voltaje colector emisor es 2.43 y mi voltaje mi corriente colector 778.7 miliamperes. Para el último circuito, donde mi voltaje de entrada es de 40 milivoltios y mi frecuencia 1
1 kHz, donde mi corriente colector es de 150.8 microamperes, mi corriente base 1.6 microamperes y mi voltaje colector emisor 3.1. Mi gráfica de punto de operaciones, que es esta. El azul es mi voltaje de entrada, que es de 40 milivoltios, y mi voltaje de salida es 2.09 voltios. Estos son los cálculos del circuito 5, que es el último, donde me dice que mi voltaje de salida es menos 2.31 voltios, que es el que obtuvimos en el osciloscopio. Y mi gráfica de punto de operación, donde mi voltaje colector emisor me dio 3.17 y mi corriente colector me dio 150 miliamperes.